Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas están? Buenas noches. noches. Qué gusto, Buenas Ale. ¿Cómo noches. estamos? Qué Hola. Gusto gusto saludarlos. Buenas noches. reencontrarnos después de esta pausa que hicimos. Espero que todo les haya ido muy bien, que sea un gran año. La verdad es que 2025 pinta muy prometedor. Y regresamos con nuestros webinars. Quiero comentarles que el año pasado todos nuestros webinars tuvieron certificación, puntaje de certificación por Cónica 2 puntos y la mayoría por Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Realmente llegamos entre todas las actividades que Ahí voy. No, juntamos, ya voy. entre todas las actividades que juntamos en el año, realmente tienen 33 puntos para certificación de pediatría y más de 200 puntos para Consejo Mexicano de Certificación en Inmunología Clínica y Alergia. Así que estamos muy contentos. La verdad es que cada 2 meses ha funcionado muy bien. No necesitamos saturarnos de eventos. Tenemos el tiempo para poderlo hacer. Creo que los temas que se han escogido han sido muy bien indicados, muy bien acogidos por la comunidad médica y es un placer para mí el día de hoy reiniciar con el pie derecho este 2025 con un equipo de super lujo que ahorita les presento. Nada más les voy a dar unos anuncios parroquiales. La primera, por favor. Recuerden que se llevará a cabo del 20 al 21 de marzo de 2025 el tercer curso de inmunomodulación, terapia biológica, inmunología y alergia en la Ciudad de México en el Hotel Bel Air. Ahí está el QR para el registro. La verdad es que es el tercer año que se lleva a cabo este curso de alta actualización médica para todo el personal que estamos involucrados en la patología alérgica. Vale mucho la pena, les recuerdo, ya está, ya se pueden registrar. El siguiente curso es el séptimo Congreso Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias de MEXHID. Este se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Hotel Marriott Puebla, en Puebla, Zaragoza. Tiene un gran pool de profesores que nos hablarán específicamente de estos errores innatos de la inmunidad. También ahí viene el registro, lo pueden hacer desde ya para que acudan, vale mucho la pena. El siguiente es el 19 curso de actualización en enfermedades alérgicas y temas selectos de otorrinolaringología y dermatología pediátrica. Está avalado por nuestro colegio, por Compedia, y este se llevará a cabo del 8 al 10 de abril en el hotel también Bel Air de World Trade Center. Vale mucho la pena también, este congreso ya lleva mucho tiempo realizándose. Blanquita del Río es excelente con su tradición y tiene totalmente la actualización médica que necesitamos en este curso. También ya están ahí los datos para informes y registro. La que sigue, por favor. Les recuerdo del Congreso Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología que se llevará a cabo del 23 al 25 de abril en Costa Rica. Entonces también estaremos presentes con nuestros amigos de toda Latinoamérica en este gran congreso. También ahí están los datos de registro. Y bueno, no olviden que tenemos una gran cita. Realmente será desde el 8 al 12 de julio. El 8 tendremos nuestro precongreso. Y del 9 al 12 de julio estará nuestro 32º Congreso Nacional e Internacional de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica Compedia 2025. El programa está impresionante, no se van a arrepentir. Si les gustó Monterrey, les va a encantar Puerto Vallarta. Y el objetivo es la educación médica continua. Así que ahí nos vemos, ahí están los datos para que empiecen a buscar también el vernos allá. Y bueno, sin más preámbulo, es un placer para mí presentarles no nada más a una gran amiga, a una hermana de vida. Alejandra Macías es más que una amiga, una colega, es una hermana y me es muy grato poderla presentar como coordinadora de este gran webinar que lleva a cabo el Centro Regional de Asma, Alergia y Inmunología de Monterrey, que realmente es un gran centro de formador de alergólogos pediatras para México. Ale, un placer y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Benjamín. La verdad, nos sentimos muy honrados que nos permitas inaugurar este año académico de Compedia y felicitarte porque realmente pues es memorable todo lo que se ha logrado a nivel académico y como bien dices, si Monterrey estuvo increíble,
Puerto Vallarta, bueno, no la vamos a acabar. Gracias. Es un gusto para nosotros poder presentarles en esta ocasión este webinar que creemos que es un tema actual y de mucho interés, no solamente como alergólogos, sino como personas en general, que es contaminación y medio ambiente. Y es realmente para mí un honor poder presentarles a dos personas a las que pues no solamente comparto con ellos el día a día, sino que además los admiro profundamente y también son amigos y compañeros de vida. En primer lugar, quisiera presentarles a la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Ella, por supuesto, es especialista en alergia e inmunología clínica. Tiene además un fellowship en alergia pediátrica en la Universidad de California en San Diego. No solamente tiene un doctorado en alergia e inmunología clínica, tiene ahora un nuevo doctorado en relaciones internacionales. Ya la podemos ver. ¿Qué tal, Sandra? Gracias, Ella Anita. He es estado con Abrazo. ustedes. Gracias. Ella es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2000 es jefe del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, pero desde que era una pequeña pasante de medicina, una chica muy jovencita, forma parte de nuestro servicio. Es la directora y profesora titular del posgrado de nuestra especialidad en el Hospital Universitario desde 1990. Es revisora de algunas revistas. Algo también muy trascendente, pues es su trabajo dentro de la Organización Mundial de Alergia. Forma parte del board y es actualmente chairman de educación y entrenamiento y ha sido expresidente de las diferentes sociedades de SEMICA, de SLAI y también expresidente del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Y también quisiera presentarles al doctor en ciencias Carlos Macuset Sánchez. Él también es profesor. Si me puedes pasar la siguiente, porfa. Él es profesor del Centro Regional de Alergia, tiene un doctorado en bioética, es además coordinador de investigación clínica del Centro Regional de Alergia, es actualmente vocal del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia y también expresidente del Colegio de Alergia de Inmunología de Nuevo León y expresidente del capítulo noreste de SEMICA. Es un gusto que los dos participen con nosotros. Los temas, como les digo, son muy relevantes. La doctora Sandra nos va a hablar del impacto de los desastres naturales en las enfermedades alérgicas, que bueno, recientemente pues hemos podido ver este impacto. Y el doctor Macuset nos va a hablar del efecto del cambio climático en las enfermedades alérgicas. Disfruten por favor esta sesión. Recuerden que en la sección de preguntas y respuestas pueden ir mandando sus preguntas y al final de las dos pláticas tendremos oportunidad de que nuestros profesores las puedan aclarar para ustedes. Gracias, Bienvenidos Sandra. y a Gracias, disfrutar. Carlos. Un Gracias por la placer. invitación. Un gran gusto saludarlos y con mucho honor y con mucho gusto los saludo con respeto y agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Adelante pues. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gran gusto participar en este webinar de Compedia con el tema tan importante y necesario para todos de los cambios climáticos, los fenómenos que suceden con esto y el impacto en las enfermedades alérgicas. Soy la doctora en Medicina y Relaciones Internacionales Sandra González Díaz, jefe del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario y como ustedes saben, pues con un intenso interés y pasión en nuestra especialidad. ¿Qué podemos decir del incremento de los gases del efecto invernadero que ha sucedido desde la época de la Revolución Industrial? Bueno, esto ha causado que aumenten las temperaturas a nivel global, que haya una más frecuencia de intensidad de fenómenos climáticos extremos, por ende, todos los fenómenos intensos se han amplificado en relación a las olas de calor, incendios forestales, tormentas, fenómenos naturales, inundaciones, tormentas de polvo, que impactan de manera negativa, aumentando el riesgo de las enfermedades, incluidas las enfermedades alérgicas. La expectativa es que esto siga aumentando en todo el mundo con el aumento por ende de los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura global, el aumento de los contaminantes naturales y antropogénicos, como son las partículas por millón, sobre todo las de 2.5, obvio las de 5 y las de 10, el dióxido de nitrógeno, el CO2, el SO2, pesticidas, microplásticos y una gran serie de otros contaminantes que hacen que se potencialicen mucho estos pólenes en las enfermedades alérgicas, y esto como consecuencia de desmedida y ambiciosa industrialización en donde con las prácticas modernas que existen ahora
mejora en todo el área agrícola y el tipo de combustibles fósiles que se requieren para el transporte y la producción de energía se amplifica. Aquí vemos en una línea del tiempo cómo las temperaturas van aumentando y alrededor de actualmente más de 1.1 más altas que en las épocas anteriores, sobre todo en las épocas prehistóricas, y se prevé que aumenten hasta 4.4 para la próxima centuria aproximadamente. Este calentamiento se ha relacionado cómo impacta directamente las enfermedades mediadas por un mecanismo de alérgico tipo 1. Al cambiar las características del polen, mencioné que se genera un impacto mayor porque se potencializa la concentración, la duración de la temporalidad, la alergenicidad, la distribución geográfica. Acelera la pérdida de la biodiversidad y la concentración y la toxicidad de estos contaminantes como las partículas PM10, GI, PM5, 2.5, con un gran aumento, sobre todo en la incidencia que se ve más en aquellos incendios forestales y tormentas de arena. ¿Cómo el exposoma y el daño a la barrera epitelial se presentan? Bueno, aquí tenemos el exposoma con toda esta cantidad multifactorial de bien sea detergentes, contaminantes, microplásticos, humo de tabaco y el ácaro. ¿Cómo afecta directamente la piel? Otro órgano de choque, las vías respiratorias bajas o las vías respiratorias altas. En la piel favorece la colonización de las bacterias y la entrada de alérgenos. Esa unión de los cornodesmosomas los hace de características alteradas o disfuncionales y engrosando esa membrana basal epidérmica. En las vías respiratorias bajas se aumenta la secreción mucosa y las uniones estrechas también están alteradas, por ende hay un deterioro de esa unión de la transición entre el epitelio y el mesénquima. Y a nivel nasal, pues hay un aumento de la secreción que está altamente relacionada. En este artículo tan importante del JAS y del Climate Change and Health de hace apenas unos meses, vemos los factores que están asociados que afectan la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Tenemos los factores que aumentan la tolerancia inmune y los factores que aumentan la alergenicidad y sobre todo las enfermedades mediadas por un mecanismo tipo 1 en la respiratoria, el asma. Aquí tenemos, por ejemplo, tormentas, cómo aumenta la distribución en las áreas urbanas, el efecto invernadero, la polución del aire, los incendios, hongos, el estrés mental en ese eje psico-neuroinmunoendocrinológico, las tormentas de arena, lo que es disminuye la biodiversidad. Y en la inmunetolerancia tenemos el aumento de la diversidad de la dieta, cómo impacta también el efecto de la disminución del gas, la agricultura regenerativa, cómo también aumenta en las dietas que están planeadas en plantas y la biodiversidad. Por ende, este cambio en estilo de vida genera esta disminución de la tolerancia y un aumento de la disbiosis microbiana. Y al aumentar esta exposición a los contaminantes ambientales, se altera, hay una disrupción de esa membrana epitelial, de esa barrera y de la regulación inmunitaria. Hemos hecho varias investigaciones en el equipo de trabajo del Centro Regional de Alergia y Inmunología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde en este estudio, por ejemplo, también publicado hace apenas unos meses, cerca de 250 pacientes mayores de 6 años que vivían en el área de Monterrey y su área conurbada con diagnóstico de rinitis y asma, registramos en el domicilio de cada uno de estos en la base de datos y vimos los síntomas respiratorios. Actuamos con la geolocalización de las industrias y las avenidas cercanas a los domicilios de estas personas y las estaciones CIMA que obtuvimos a través del sistema SIG utilizando el software ArcGIS. ¿Y qué encontramos? Encontramos una gran cantidad de contaminantes en las áreas esperadas, pero nos sorprendió más en el área del Obispado, en el área de San Bernabé y en el área de Santa Catarina. El SO para Santa Catarina, NO para San Bernabé y el SE para Obispado. Es una gran cantidad de estos niveles. ¿Y por qué? Bueno, les comento que el área del Obispado es una gran área de cruce de alto flujo vehicular. Constitución, Gonzalitos, Morones Prieto, en donde es el corazón arterial de la movilidad, el índice de motorización de la ciudad y de toda el área conurbada. Y tenemos una gran cantidad de verticalización de la vivienda en esta área que también impacta. Por ende, observamos que la distancia media
desde las direcciones de los sujetos a las avenidas era de 165 metros, cuando los reportes que tenemos en otros países, por ejemplo en Perú, son más de 800 metros o alrededor de 800 metros. Pero nosotros ya con 165 ya tenemos la correlación entre contaminantes y los sistemas respiratorios. Esta es la asociación de los problemas respiratorios y su impacto en como una ciudad industrial que es la nuestra. Y en este análisis de proximidad encontramos que a 241 metros de los establecimientos industriales que están aquí en los puntos rojos van a tener síntomas respiratorios no controlados. ¿Qué pasa con los incendios? Bueno, aquí como el que acaba de pasar en Los Ángeles y a veces tenemos también en el área de la Sierra Madre Oriental, en nuestra área, por el área de Chipinque y hacia la carretera nacional, se ha convertido en un factor muy importante por los climas cálidos, secos, con prolongación de las sequías. Y esta frecuencia se ve como catástrofe en todo el mundo y sobre todo la tendencia en las 2 últimas décadas. ¿Qué se emite con estos incendios? Dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos, formaldehídos, gases tóxicos como acroleína, benceno y las materias particuladas PM. Estos incendios, como acabamos de estar conscientes de lo que pasó en Los Ángeles, en las partículas de 2.5 de diámetro, en este humo viaja largas distancias y disminuye mucho la calidad del aire, cuando esto pues es en regiones que están aún alejadas de las catástrofes. Cuando este incendio catastrófico invade esa área limitada o línea delgada entre lo urbano y lo forestal, donde se unen los edificios y la vegetación, se entremezclan, pues es un área muy importante donde impacta, por ende las emisiones son más peligrosas a medida que los materiales fabricados por el hombre y el edificios y vehículos de motor se queman, y esto genera fosgenos, ácidos clorhídricos, cianuro de hidrógeno y metales pesados. Aquí tenemos una imagen de lo que sucedió en California, en Los Ángeles, en Palisades, antes y después del incendio. Es realmente impactante. El total de emergencias, casi 50,000 emergencias, el total de cantidad de acres que fueron quemados, las consecuencias fatales y las estructuras que fueron destruidas, estamos hablando más de 16,255, lo que acaba de pasar este mes de enero. ¿Qué pasa con el estrés oxidativo que es inducido por la exposición del humo de los incendios forestales y que nos causan ese daño en la barrera epitelial? Ya mencionamos el estrés oxidativo, ya mencionamos las partículas PM10, 2.5, el O3, alergenos y microorganismos. Cómo estos radicales libres, sobre todo las especies no radicales, causan esa delesión de antioxidantes, esa depresión, dañando el DNA, y considerando la peroxidación lipídica, con la presencia de fosfolípidos insaturados, glicolípidos, colesterol, fosfolípidos tensioactivos o membranas celulares, donde participan células como los macrófagos, las células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos y las alarminas, con la consecuente liberación de las interleucinas 33, 25, TSLP, de los mediadores lipídicos, las prostaglandinas, los taxanos, los leucotrienos, y de las citocinas, la interleucina 1B, la 6, la 23 y el factor de necrosis tumoral alfa, que afectan directamente a esta célula epitelial de la vía respiratoria. ¿Cuáles son los efectos clínicos de la exposición al humo y los incendios forestales? Hablamos de la PM, de las partículas 2.5. Al estar expuestos a estos niveles, se asocia directamente con las exacerbaciones de asma. Y las que son originadas por los fenómenos como los incendios son todavía más dañinas que las de otras fuentes como las del índice de motorización de vehículos o la industria. Por ende, son hasta 10 veces más dañina, sobre todo en la población pediátrica de 0 a 5 años, que la que se produce por los vehículos. ¿Cuáles son los efectos clínicos cuando hay esa exposición al humo y cuando se presentan estos incendios forestales? Justamente hablando de este mismo artículo, nos habla del aumento de las hospitalizaciones y las visitas no programadas al departamento de urgencias o emergencias, de la disminución del flujo respiratorio máximo, del aumento de los síntomas de la dermatitis atópica como prurito y exacerbación, de disminución del FEM un año todavía después del incendio forestal. Fíjense el impacto, todavía un año después. En esta otra publicación
de hace un par de años del impacto de los incendios en los pacientes en las áreas urbanas con síntomas respiratorios. Fueron solamente 50 sujetos mayores de 6 años. Se le evaluó el ACT, el RCAT, la espirometría por 2 semanas durante una serie de incendios de la región, con visitas 2 meses después. Los restos de las cenizas nosotros los evidenciamos a través de imágenes del sensor Pollen Sense, que también lo tenemos ubicado aquí en el Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica del Hospital Universitario, con un aumento de los valores PM2.5, 10 y el NO2 de acuerdo a los registros del CIMA, con un impacto en los resultados del RCAT, del FB1, disminuyendo durante la exposición. ¿Cuál es el impacto, como lo mencionamos, en el área urbana? Bueno, tenemos imágenes de cenizas que son captadas aquí directamente por el Pollen Sense durante los periodos de los incendios forestales que nosotros tuvimos por esa área. Y es impresionante la correlación que aquí tenemos directamente, lo podemos visualizar, y la imagen que nos da las cenizas que se captaron. ¿Qué pasa cuando es temporada de calor extremo? Monterrey es una ciudad que se caracteriza por ser clima extremo. La verdad, en 2 horas cambia, pero podemos definir como extremo aquellas ondas de calor que se presentan al menos de 2 a 3 días y la temperatura ambiente supera el promedio normal habitual. Las zonas que son urbanas son las que tienen más susceptibilidad al calor extremo que las rurales, porque no tenemos pues tanta vegetación, es por todo el impacto del concreto, de los edificios, de la verticalización de la vivienda y las superficies pavimentadas, lo que nos da ese efecto isla de calor. Aquí tenemos una imagen muy clara como la baja temperatura causa mayor enfriamiento por evaporación y transpiración de las plantas, la superficie absorbe menos calor, el calor asociado a los vehículos, la del asfalto que absorbe más calor, la de los edificios, los aires acondicionados, y cómo esto es en detrimento de pues hay mayor almacenamiento de lluvia en el suelo, pero hay menor almacenamiento de esta cuando se incrementa la temperatura. Este efecto directo, también tenemos efectos indirectos sobre la barrera epitelial. ¿A qué nos referimos? Bueno, a la presencia justamente de los contaminantes del aire relacionados con el tráfico, ese dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, las partículas, materias particuladas, las especies reactivas del oxígeno, el receptor potencial transitorio y el ácaro del polvo doméstico que se midió, y encontramos cómo se incrementan estos alergenos, hay cambio o disrupción de esa barrera epitelial generada por las tormentas de polvo o de arena, o esta mayor producción de O3 que nos genera un aumento de la interleucina 17, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina A1A, la 1B, la 8, hay mayor migración de neutrófilos, hay también especies reactivas de oxígeno y hay también sin duda un aumento de los receptores potenciales transitorios, generando una alteración de los cilios, una metaplasia de las células caliciformes o células goblet con alteraciones de la función pulmonar y de la metilación del DNA. Esos son los efectos indirectos. Y directamente, bueno, pues la alteración del bateo de los cilios, esa membrana que ocasiona esa disrupción respiratoria. Tenemos los factores gatillo que ocasionan la hiperreactividad bronquial, el aumento de la respuesta inflamatoria con la interleucina 4, la 1B, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ese cambio entre TH1 y TH2 y los sistemas termorreguladores cómo están afectados, e incluso ese reflejo de broncoconstricción que se ve en los receptores bronquiales transitorios arriba de 42 grados centígrados o en el receptor bronquial transitorio 4 de 20 a 40 que se expresa tal como lo que se ha activado que he mencionado. Hablamos del efecto del calor extremo en la vía respiratoria. Se ha demostrado disminución hasta de 20 mililitros en el FB1 por cada 5 grados de aumento de la temperatura. Metaanálisis encontró que el riesgo relativo de la crisis por asma o por calor fue de 1.07. Esas olas de calor y la contaminación del aire durante los periodos perinatales, prenatal y postnatal, hay un aumento de riesgo de asma en la primera infancia. Y se encontró por el grupo de investigación de Jean y sus colaboradores en la modificación de las materias de partículas de aire en relación a la temperatura y las hospitalizaciones, que hay un mayor riesgo de hospitalización con la temperatura aumentada
con el nivel de los PM, siendo los PM 2.5 mayores que los de punto 10. Esas materias particuladas de PM 2.5 son de las más dañinas. También los niños son más vulnerables, el cuerpo es más pequeño, hay mayor superficie en relación a la masa corporal, por ende tiene menos capacidad para regular su temperatura central. El calor ambiental extremo revela esa asociación mayor de exacerbación de asma entre niños de 5 a 18, con su ingreso a los servicios de urgencias. Se ha reportado alergia cutánea y nasal desde un 22.4 y 15.7 con síntomas exacerbados y menor calidad del sueño, y en un solo día de calor extremo es comparable al calor moderado de varios días. Entonces el impacto en la población infantil es muy alta. ¿Qué pasa en la piel? Bueno, tanto las temperaturas bajas como las altas se asocian con un aumento de síntomas que llevan al paciente a las visitas ambulatorias por dermatitis atópica, sobre todo en la edad pediátrica. La temperatura muy alta o temperaturas muy bajas frías activan sobre todo el receptor potencial transitorio 1, 3 y 4. Hay aumento, por ende, del TSLP, de las arteminas, de la prostaglandina E2, aumenta el prurito, por ende aumenta la exacerbación y el desarrollo de la dermatitis atópica. Y acá por el frío extremo o bajas temperaturas se activan también los receptores potenciales transitorios con el aumento de la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el TSLP, disminuye la filagrina y aumenta la pérdida transepidérmica de agua, la aumenta considerablemente. Por ende, hay mayor exacerbación y mayor desarrollo. Dejando de lado lo anterior, vamos a hablar de la migración de los insectos. ¿Qué pasa con la ola de calor? Las enfermedades que se causan por insectos están afectadas por esa ola de calor. Se puede encontrar en nuevas ubicaciones geográficas, nuevas sensibilizaciones y un aumento de la frecuencia de las reacciones alérgicas a la picadura de insectos. Estas especies están muy vinculadas con la temperatura ambiente. El cambio climático las está alejando del Ecuador. ¿Qué pasa con el polvo de Sahara, la tormenta de arena y polvo? Bueno, se ha vuelto tan frecuente que nos ha llegado el aumento de las temperaturas de la superficie, la disminución de las oleadas del aire frío, la gran sequía y la deforestación, en donde se emiten hasta 2.000 millones de toneladas de polvo a la atmósfera. Sobre todo en la región Asia-Pacífico, en donde participan hasta casi el 30% de las emisiones. Estas tormentas aumentan la contaminación del aire, aumentan los niveles de las partículas PM, CO2 y O3, pólenes, agentes microbianos, hongos, virus, bacterias y todos los contaminantes antropogénicos. Por ejemplo, en California, con esto que acaba de suceder, se ha hecho un reporte de aumento de infecciones por coccidioidomicosis, sobre todo el Coccidioides immitis. Estas tormentas del polvo del Sahara han llegado a México por la península de Yucatán y hay una asociación muy importante en la exposición de los polvos con los ingresos por asma. Aquí tenemos por fechas, junio 2, 9, 16 y 23, cómo se va mapeando esos polvos, el aerosol, ese polvo en aerosol y cómo se va densificando. ¿Qué pasa con las tormentas eléctricas? Bueno, también esto se asocia con el aumento de frecuencia e intensidad de tormentas eléctricas, sobre todo con alta humedad, haciendo que los paneles se rompan en partículas que son alergénicas subpolenogénicas mediante un choque de tipo osmótico. Quizá la gota de lluvia, como rompe el alergeno y el polen con esa condensación hacia esa nube. Resulta en una gran cantidad de granulación y en cada gránulo es capaz directamente de alcanzar las vías aéreas por esa bioaerosolización, con microgotas de 5 micras en esa lluvia moderada o ligera hasta con gotas de lluvia de 1 micra. Estas tormentas, sobre todo que ocurren durante la temporada de polen, han provocado ataques graves de asma y muertes en pacientes, aumentando los casos de broncoespasmo y se han identificado plenamente en Europa, América del Norte, Medio Oriente y Australia. Bueno, los responsables de los alergenos son los granos del polen, sobre todo pastos, malezas, esporas de hongos y de los hongos Alternaria y Cladosporium. Los DEP pueden transportar moléculas de aeroalergenos, pero están liberados en grano de polen a mayor profundidad en las vías respiratorias, aumentando la retención de estas moléculas. Inundaciones y huracanes también se asocian porque después de grandes inundaciones hay mucha proliferación en las casas de hongos y ácaros por el aumento en el espacio interior.
o sea, intramuros. Y esa sensibilidad aumenta mucho en las regiones subtropicales y tropicales. Cucarachas, o sea, altera su entorno en las grandes sequías o cambios en el uso del suelo con una mayor exposición y riesgo a estos alergenos. Dentro de los fenómenos climáticos, asma y rinitis como enfermedades respiratorias de alta y baja. A las inundaciones hay un aumento de asma grave debido a la proliferación del hongo. A tormentas, mayor exacerbación del asma y la barrera alterada cutánea. A las tormentas de polvo, mayor activación de la respuesta inflamatoria. Dermatitis atópica, inundaciones y contaminantes, mayor gravedad y desarrollo de la dermatitis. Esta es una imagen muy clásica, muy reciente también, en la misma participación que acabamos de hablar, de cómo el cambio climático, las olas de calor, incendios forestales, tormentas, inundaciones y tormentas de polvo, que ya lo he mencionado, ocasiona en individuos susceptibles esa disrupción de la barrera y el desarrollo alterado de la disbiosis microbiana, y en la población vulnerable, sobre todo de nivel socioeconómico más bajo, con trabajadores al aire libre, niños en edad preescolar o gente de edad avanzada, comorbilidades, mujeres embarazadas, asma y alergias. ¿Por qué? Porque altera el exposoma, toda esa contaminación y todo ese efecto invernadero con pólenes, alergenos y la biodiversidad. Hay mucho que pudiera seguirles hablando en respeto del tiempo. Les agradezco su atención y estoy atenta a cualquier duda o pregunta al respecto. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Agradecemos nuevamente su amable presencia en este webinar que organiza de forma muy puntual Compedia, agradeciendo nuevamente la invitación del doctor Benjamín Cepeda Ortega para participar dentro de este gran evento académico. Entonces, vamos a darle continuidad a este tema que es de bastante actualidad en relación a la contaminación, cambio climático y medio ambiente y cómo eso en nuestras enfermedades alérgicas. Entonces, dando un poquito de contexto sobre la composición del aire, pues sabemos que lo que respiramos, pues en gran mayoría está conformado por nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, y a eso le agregamos muchos otros gases que están inmersos en ese aire que respiramos todos los días. Por supuesto que, como todo aspecto químico, la dosis hace el veneno. Por supuesto que son concentraciones pequeñas, que las respiramos y podemos tener cierto grado de adaptabilidad. Sin embargo, nuestra atmósfera cada vez ha tenido muchos cambios a los cuales se le van agregando nuevos materiales como metales pesados, material particulado, muchos hidrocarbonos que son aromáticos policíclicos que regularmente son resultado de todas las cuestiones de combustión de automóviles e industrias, y claro que ha habido un cambio en estos gases que terminan siendo tóxicos, y nuestra atmósfera con el tiempo ha modificado. Y eso nos ha dado también muchísimas consecuencias que lo hemos reportado, por supuesto, en la literatura a lo largo del año, y obviamente en cómo la urbanización de nuestro planeta sigue en aumento y de forma, por supuesto, descontrolada. Entonces es importante considerar que esos cambios en estos gases hacen que nuestra atmósfera cada vez sea un ambiente más nocivo para nuestra salud. Por supuesto que hay muchísimas agencias a nivel nacional e internacional que cada vez más están obteniendo datos más fidedignos sobre el cambio climático, y es algo que venimos nosotros arrastrando y que nos viene persiguiendo y ya nos está cobrando la factura como población mundial. Entonces, pues dentro de lo que hemos encontrado aquí buscando en internet, la NASA tiene un portal exclusivamente dirigido sobre la radiografía actual del cambio climático, sobre la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura, o concentración de otros gases. Entonces, amigo, al final de cuentas es un sitio que les recomiendo que visiten, es bastante interesante y pues nos va dando un parámetro en cómo vamos de forma tristemente desafortunada. Entonces, todo esto se concentra en el exposoma. El exposoma, pues, es a lo que nos exponemos. Y ese exposoma termina siendo no específico, bastante inespecífico, porque todos los efectos del cambio climático, pues, que entran las variables de temperatura, la concentración de esos gases, terminan ya siendo un factor de riesgo de salud para toda la población a la cual estamos nosotros inmersos. Y todas las investigaciones que han estado reportándose a lo largo de los años nos han dado una muy buenos parámetros, y existe siempre la relación entre el cambio climático,
la contaminación, los niveles de ozono y la materia particulada. Y todas esas variables van modificándose también de acuerdo a la temperatura ambiental. Si lo volvemos a repetir, que la temperatura está aumentando año con año de forma global, pues todas esas variables van siéndose modificadas y repercuten de forma negativa en la salud de las personas. La Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos también tiene sus estadísticas que van reportando igual el aumento de esos gases de forma de concentración de todas esas emisiones y cómo a lo largo de los años, estamos en una estadística de 30 a 40 años, aumenta año con año, y esto la verdad, aun y cuando hay muchas políticas gubernamentales de la Organización Mundial como la ONU, pues definitivamente es algo que los gobiernos tienen mucha tarea que hacer. Entonces, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y por supuesto muchos otros materiales particulados regularmente van en aumento. ¿Y de dónde vienen esas emisiones? Pues igualmente la agencia, la EPA, pues lo va viendo que casi todo viene sobre la producción de energía y cada vez somos más, cada vez estamos más urbanizados y eso por supuesto va reportándose en un claro aumento. Todo esto terminando, por supuesto, englobado en todo lo que son los gases de invernadero, ¿verdad? Del efecto invernadero que tiene repercusiones también en el cambio climático. Entonces, cada agencia también tiene sus propios directrices o límites para lo cual estamos permitidos, vamos a decirlo de esa forma, respirar. Sin embargo, una cosa es la regulación, otra cosa es la norma, pero otra cosa es realmente a lo que los seres humanos en este planeta nos estamos exponiendo. Entonces, esos porcentajes de exposición superan a los límites que cualquier agencia regulatoria de algún país o de algún organismo internacional van estableciendo. Ahora, estamos hablando un poco sobre las exposiciones ambientales exteriores, pero recordemos que también existen pues, los contaminantes internos, intramuros, pero también considerar ya del lado de las proteínas alergénicas, también pueden irse modificando tanto intra o extramuros de acuerdo al cambio climático. Pues no, a lo que los pacientes son están más sensibilizados como un alergeno intramuros, pues globalmente reconocido el ácaro del polvo doméstico, los dermatofagoides, pues también influyen. Recordar que el dermatofagoides varía mucho su ciclo biológico de crecimiento y reproducción, de posición de huevos, etcétera, ciclo biológico, de acuerdo a las concentraciones de humedad y de temperatura. Entonces el cambio climático pues modifica esas variables, para lo cual aumenta su proliferación en sus hábitats naturales, hablando en cuestiones internas en nuestras casas, por supuesto. Entonces, se ha demostrado un claro aumento en estas concentraciones. Pero no nada más los ácaros, si lo vemos también en este artículo que les estoy referenciando, en las cuales también hay un antes y un después del cambio climático, del aumento de la temperatura del planeta, en donde también esporas de hongos, cucarachas, mosquitos y los ácaros, por supuesto que con climas más templados, con un aumento de calor y de humedad, pues son también poblaciones de insectos y por supuesto de los ácaros que terminan por prevalecer, y eso aumenta la concentración alergénica, lo que respira el paciente, y es más, tiene un factor de riesgo a desarrollar más enfermedades alérgicas o un poco más del nivel de gravedad. Y recordar también de esta forma que todos los contaminantes, ya sea de la industria, de los gases de invernadero, de las emisiones o cuestiones también de los aeroalergenos, pues todos tienen una medida. Pero recordar que todas estas medidas también hay que tomar en cuenta el calibre de las vías respiratorias, porque de acuerdo al tamaño es hasta donde van a llegar dentro del tracto respiratorio. Y está muy bien establecido la materia particular, ¿verdad? El PM0.1, PM2.5 o de 10, de acuerdo a los micrómetros a los cuales están esas mediciones. Entonces podemos encontrar de forma muy importante afectación inflamatoria desde la entrada de las fosas nasales hasta porciones muy distales de los alvéolos. Y aquí vamos a meter otra variable en donde también estas modificaciones también tienen repercusiones hasta en las cuestiones del sistema nervioso central, que es algo bastante interesante, que ahorita voy a explicar en unas diapositivas de forma posterior. Entonces todo este cambio climático, la variabilidad de temperatura,
todos los eventos de clima extremo que la doctora Sandra en unos momentos nos explicó acerca de los desastres naturales, los incendios, los huracanes, las tormentas de arena y por supuesto toda la urbanización en donde hay migraciones, migramos los seres humanos, las poblaciones también de animales y eso hace mucho cambio en los niveles de contaminación y la concentración de alergenos y eso repercute en la aparición o en la exacerbación de gravedad de las enfermedades respiratorias alérgicas. Y todo esto termina siendo que existen altos niveles de inflamación en la mucosa respiratoria, independientemente de dónde venga el problema. También no dejemos atrás el tema infeccioso. Entonces el paciente tiene síntomas respiratorias a final de cuentas, y no nada más respiratorios, ahorita veremos también unas cuestiones de otro tipo de impacto en la salud del paciente, porque aparte de lo respiratorio, pues tenemos también síntomas relacionados con riesgos cardiovasculares, efectos cognitivos, aumento de mortalidad, y tenemos que poner mucha atención en los pacientes o grupos de pacientes de alto riesgo, por supuesto extremos de la vida, pacientes que ya de entrada tienen alguna comorbilidad médica y por supuesto las pacientes embarazadas. Y todo esto es que porque todo lo que empieza a derivarse de los contaminantes ambientales, por supuesto que su vía de entrada es el tracto respiratorio, pero también hay entrada por el tracto gastrointestinal y todo esto se va a la circulación sistémica, llegan a diferentes órganos, pero cada vez más hay evidencia hay liberación de citocinas proinflamatorias, mediadores inflamatorios que causan neuroinflamación y estos son obviamente hallazgos que poco a poco se van reportando en la literatura. Les presento un estudio que se me hizo bastante interesante en donde, bueno, de forma inicial presentan un modelo en donde, de acuerdo al nivel de urbanización, áreas más contaminadas en una ciudad iraní, en donde se vieron que, por supuesto, hay una mayor área de impacto en la calidad de vida y en la salud de los niños que asisten a una escuela en áreas más contaminadas y en áreas menos contaminadas, por supuesto, derivado de gases secundarios a los carros, ¿verdad? A las cuestiones de los automóviles, que pues por supuesto tiene su nivel de significancia y que fue por supuesto relacionado con los niveles del feno, que obviamente pacientes que están en áreas más expuestas a contaminantes tienen niveles inflamatorios más altos, al menos demostrados con los niveles del feno. Pero aquí lo interesante es que a esta corte les dieron también la medición de efectos neuropsiquiátricos, hablando del estado cognitivo de los niños. Y se vio también que en algunos ítems de ciertas escalas validadas para medir ciertas medidas cognitivas, se vio una significancia estadística relacionada con los niños que estaban expuestos a mayor contaminación. Entonces, digo, al final de cuentas terminan siendo algunas directrices a los cuales la neuroinflamación termina siendo también una expresión o una consecuencia del impacto en la contaminación ambiental. Retomando el tema del exposoma, que no es específico, pues igual sus variables de la concentración del dióxido de carbono, el calor y la producción de polen, y más todavía en las zonas urbanas. Digo, al final de cuentas, todos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, son las ciudades más habitadas, pues tenemos muchos problemas relacionados con eso. Pero esto también lo podemos trasladar a cómo esa contaminación, ese exposoma, también repercute en la aerobiología. Porque específicamente ya, digo, varios de las referencias se toman mucho en cuenta algunas malezas en específico, pero hay reportes que regularmente cuando los niveles de dióxido de carbono se duplican, específicamente la ambrosía, puede producir más polen hasta en un 90% de los casos. Y no nada más queda ahí, porque aparte también existen muchos reactivos, reactantes de oxígeno que modifican las proteínas que de forma natural tienen cierta conformación, pero que hacen muchos cambios conformacionales en esas proteínas y me modifica la alergenicidad de esas proteínas, volviéndolos, por supuesto, un aumento de alergenicidad. Entonces, todo esto terminan dando cambios irreversibles en las estructuras proteicas y eso se traduce en funciones celulares diferentes. Y en este caso, terminan siendo, pues, potencializando las vías de inflamación. Entonces es algo bastante interesante. Entonces esto lo tenemos que englobar precisamente en esto, en que estamos emproblemados afuera,
estamos emproblemados adentro de nuestras casas. Y aunado todos los cambios ambientales que ya hemos discutido, pues entonces tenemos un problema, valga la redundancia, y tenemos nosotros como médicos que darle una solución a los pacientes. Entonces tendremos también que considerar qué es lo que respira el paciente, porque está bastante sencillo poder nosotros clarificar y decir, bueno, sí, hay un aumento en la alergenicidad de las proteínas de los pólenes, hay una mayor dispersión, hay cambio climático, pero ¿qué estrategias le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Hay muchas apps, hay muchos modelos en donde se tienen contadores de pólenes, contadores de contaminación, en donde el paciente desde su celular puede ir midiendo y poder ver qué tanto puede tener actividades intra o extramuros. Eso ayuda un poco a que el paciente pueda minimizar la exposición, porque es algo que no podemos evitarlo al 100%. Y aún así también ya hay evidencia, al menos en modelos múridos, en donde podemos ver que los contaminantes, específicamente el ozono y altas temperaturas, modifican y dañan la mucosa nasal, dando un aumento en células productoras de moco, células inflamatorias, y intervienen mucho las vías inflamatorias, específicamente de la vía de la interleucina 17, en donde ya existe, por supuesto, una mayor activación, y eso se traduce en más síntomas, específicamente en modelos de ratones con asma. Y todo eso también conlleva en otro problema, en una disbiosis del epitelio respiratorio. Y eso pues conlleva a tener un poco más de involucros, por supuesto, en donde hay muchos cambios inmunológicos que empiezan desde la barrera epitelial con su microbioma. Retomando el tema acerca del impacto de los niveles de dióxido de carbono con los pólenes, vemos también que ya hay mucha evidencia, específicamente con ambrosía, con el abedul, con algunos pastos, por supuesto con esporas de hongos, en donde se aumenta los números y cuentas de pólenes y por supuesto de las esporas, y eso hace que lo respire más el paciente. Entonces, retomando nuevamente los datos reportados por las agencias regulatorias del medio ambiente en Estados Unidos, este modelo se ha visto que regularmente, aparte de la producción de pólenes, las temporadas polínicas son mayores a lo largo del tiempo, y se ha visto ese cambio también, la dirección de los vientos y todo. Entonces se han visto cuentas de pólenes de malezas, de plantas, de árboles en donde no existían antes, que son más prolongadas o modifican su estacionalidad, y eso también se traduce en que el paciente que ya está sensibilizado puede tener síntomas en más meses durante el año. Entonces, donde más se ha visto un poco de relación en esto, específicamente con la ambrosía y con el abedul, que pues bueno, a final de cuentas ambrosía es algo que tenemos más de forma regional en nuestro país. De igual forma, este grupo de alergólogos muy reconocidos italianos, el doctor Canonica y el doctor Pasalacqua, pues hicieron un estudio bastante interesante hablando acerca de casi 30 años de seguimiento, en donde se ha visto un aumento en los pacientes sensibilizados con sus cuentas, correlacionado por supuesto en el aumento de las cuentas polínicas y el aumento en la duración de las temporadas polínicas, específicamente en parietaria, en el abedul. También lo hemos visto también en el olivo y en el ciprés, que son parte de lo que ellos reportan dentro de su estudio, que fue también un antes y un después en la literatura, hablando del cambio climático y de su relación con los pólenes. Entonces es bastante interesante cómo esos modelos van a la alta y en cualquier sociedad y entre cualquier polen, pero eso es algo que reportan estos autores. Lo comentó también la doctora Sandra en su plática que me precedió, en donde existe una interacción bastante importante entre el alergeno, el ambiente y el sistema inmunológico. Y pues retomando nuevamente el tema sobre las tormentas eléctricas y las exacerbaciones de asma. Entonces, pues se ha demostrado, sin ser un poco más repetitivo, en donde pues tenemos que tener una atención muy específica en esos pacientes con factores de riesgo y cómo le vamos a nosotros a recomendar al paciente que tenga protección en el momento en que, si está sensibilizado a ciertos pólenes y hay tormentas eléctricas, pues que no sea un factor de riesgo, precisamente por la fracturación de las proteínas de los pólenes a través de toda la cuestión eléctrica, y eso hace que la biodispersión sea mayor a mayor nivel y pueda adentrarse de forma más fácil hacia las vías respiratorias. Y bueno, vemos sobre este tema, sobre qué es lo que podemos nosotros
recomendar a nuestros pacientes. En este estudio relacionado específicamente con esas tormentas de aire, de polvo, en donde se ha visto que en la utilización de filtros de aire me ayudan a bajar los niveles de control, para aumentar los niveles de control de asma. O sea, que los pacientes asmáticos que utilizan un sistema de filtración mejoran sus scores clínicos, específicamente el ACT, mejoran función pulmonar, mejoran la necesidad del medicamento de rescate, toman menos medicamento de rescate en esta corte de niños asmáticos y bajan el número de visitas médicas no programadas. Entonces eso pues te va dando un poco más de sustento para recomendar pues una estrategia de filtración de aire, ¿verdad? Entonces cada vez más se está reportando más soporte bibliográfico en relación a la filtración del aire. Pero esto es algo bastante interesante, tomando en cuenta también todo lo que explicó la doctora Sandra acerca de los incendios forestales y de lo que sucedió regularmente en Los Ángeles y pues históricamente con algunos otros incendios. En Canadá se hizo un estudio muy interesante, en donde se hizo un modelo de predicción sobre cómo un paciente que se expone a humo derivado de los incendios forestales, cómo el paciente asmático puede tener mucha variabilidad en estar en un paciente que estaba controlado, se descontrola, tiene una exacerbación, le dan corticosteroide oral, lo llega al hospital, en algunos casos puede fallecer. Entonces hicieron un modelo matemático en cómo el poder filtrar esas emisiones de lo que son el humo de estos incendios puede proyectar, más bien proyectó que en un periodo de 5 años me baja en más de 4,000 el número total de exacerbaciones, visitas a urgencias y hospitalizaciones. Claro que esto es un modelo proyectado, pero para ellos una de las conclusiones de estos autores es que en los sistemas de salud, al menos en Canadá, les es más rentable poderle ofrecer un filtro de aire, un sistema de filtración de aire a un paciente que ellos lo estiman en $100 versus el ahorro estimado en esa población expuesta le cuesta un sistema de salud. Entonces, llegamos a un punto en donde estudios de farmacoeconomía tienen su impacto, en donde tenemos que el gobierno tiene que entablar realmente cuáles son las prioridades en prevención, que eso es lo que queremos nosotros siempre dar ahí una buena recomendación. Igualmente, este es un editorial que se publicó apenas hace un par de semanas, derivado de todas las cuestiones de los incendios de Los Ángeles, en donde de igual forma el proveerles purificadores de aire portátiles a los pacientes con asma mejoran, por supuesto, sus scores de control, mejoran sus exacerbaciones. Entonces, esas estrategias de proveer purificadores a los pacientes es una estrategia que termina siendo cada vez más sustentable en cuestiones, y como les comenté hace un momento, de cuestiones hasta farmacoeconómicas. Entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es parte de los autores que mandaron este editorial, pues y recomiendan que sea también una estrategia que nosotros podamos darle. Por supuesto que nosotros aquí en México, pues bueno, ya nuestro sistema solo es un poco complejo, pero igual podemos recomendar que el paciente obtenga algún filtro y tenga ese sistema en casa. Por supuesto que les va a ayudar. Ahora, no nada más lo respiratorio, igualmente se ha visto que todas las cuestiones de que son purificadores de aire, modificar las exposiciones, por ejemplo, ya en poblaciones en donde utilizan sistemas de cocina que no tenga emisiones, ayudan a controlar los niveles de marcadores proinflamatorios, específicamente interleucina 6, que se ha visto que es un factor de riesgo y un biomarcador como riesgo de inflamación cardiopulmonar. Y eso, aunado a las mejoras de los niveles del feno, pues también es hasta cardioprotector. Entonces también es algo que me va a ir nutriendo a este sustento. Ahora, si hablamos también de otra estrategia que le podemos recomendar siempre al paciente, que es los aseos nasales, las irrigaciones nasales, pues también cada vez más hay más bibliografía en donde me va dando el primer punto en donde existan, por supuesto que aparte del arrastre mecánico de los contaminantes, también me hace un cambio en lo que es la producción
de mediadores inflamatorios, mejoras en los scores clínicos y por supuesto las cuentas, al menos en este estudio, en este estudio controlado, vemos en donde hay una mejora significativa en la cuenta de neutrófilos y de eosinófilos en la mucosa respiratoria. Y eso nos da, por supuesto, una inferencia en de que mejoran los síntomas alérgicos y derivados también de prevención de las infecciones respiratorias. Este es un póster que me encontré dentro de la revisión que hice para preparar esta plática, en donde se presentó como un abstract en una conferencia de la Sociedad Respiratoria de primer contacto, en donde igualmente el lavado nasal me ayuda a mejorar la integridad del tejido. Obviamente ese es algo en donde se hacen mediciones. En este estudio que nos presentan estos autores, se les daba un reto con material particulado respiratorio y a un brazo de los pacientes se les dieron lavados y al otro no. Y obviamente vieron que existe también esa mejora en la integridad del tejido. Y eso, por supuesto, que me mejora todos los niveles de remodelación o lo que se proyecta que exista menos inflamación, específicamente midiendo interleucina 8. Entonces, que es algo que también se ayuda bastante para que no se pueda nosotros perpetuar el proceso inflamatorio, disculpen. E igualmente también me mejora bastante lo que son el mejorar las funciones epiteliales, porque uno de los mecanismos por los cuales dentro de la inmunidad innata, pues es el arrastre, es el movimiento mucociliar, el aclaramiento mucociliar. Entonces esto demostraron estos autores también que se mejora mucho la función de eso. Entonces el lavado mecánico de contaminantes me revierte alteraciones tóxicas, mejora el aclaramiento mucociliar, integridad tisular y baja los mediadores inflamatorios. Entonces me hizo bastante interesante que me encontré. Entonces, para concentrar un poquito lo que hemos platicado, pues digo, es bastante complejo. Una cosa lleva a la otra, es un gran engranaje de forma negativa, en donde desde las emisiones de gases invernaderos, el cambio climático, las cuestiones hasta de los océanos, desastres naturales, todas las cuestiones de la biodiversidad de los pólenes, y todos los factores sociales, migración, cuestiones de pobreza, cuestiones hasta violentas, pues me impactan de forma directa a la salud de los pacientes. Entonces es algo que no tenemos que dejar atrás. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante todos estos problemas, pues necesitamos aterrizar muy bien las medidas preventivas. Claro que el paciente que ya estamos viendo ya en nuestra consulta de alergólogos y el paciente está sensibilizado y es candidato a inmunoterapia, por supuesto que estamos haciendo nuestro trabajo del día a día, pero hay muchas cosas que no podemos nosotros arreglar específicamente con los cambios irritativos o inflamatorios derivados de los contaminantes. Entonces, todas las estrategias que podamos implementar en casa del paciente, en las comunidades y ya todas las personas que tengan su actuar o al menos su posición en políticas de salud, en cuestiones de implementación de tecnologías de rastreo de pólenes, de rastreo de contaminantes, eso todo por supuesto que ayuda y es un gran trabajo en equipo que tenemos no nada más los médicos, tenemos también todos como sociedad porque todos vivimos en este planeta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el cambio climático es una realidad, no nos podemos echar para atrás. Requiere medidas enérgicas de todos los niveles, de pacientes, de médicos, de industrias, de políticos. Entonces, el cambio en el patrón de sensibilización e incidencia de padecimientos alérgicos, por supuesto que eso me va llevando nuevas hipótesis de cómo esa inflamación repercute de forma negativa en la salud del día a día de los pacientes. Entonces, todas las estrategias de prevención y terapéuticas, y les mostré, por supuesto, que de las dos que más resaltamos, que son la purificación del aire, al menos en el ambiente en donde está el paciente, y los lavados nasales, son estrategias que van a ayudar mucho como un coadyuvante en todo lo que nosotros como alergólogos le estemos ofreciendo al paciente. Y siempre dejar esta interrogante. Nosotros como médicos especialistas, desde nuestra consulta en una institución o los que ya se involucran en las cuestiones políticas, pues necesitamos hacer ruido en la forma positiva, dar datos, investigación para que sirvan de sustento en cambios de políticas de salud pública, valga la redundancia, para modificar y detener los estragos del cambio climático que no podemos negar
que nos sigue dando mucho problema. Entonces, quiero agradecer mucho su atención, agradecer por supuesto siempre a todo nuestro equipo de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, la doctora Sandra como jefa, y pues bueno, todo el equipo de profesores y residentes siempre presentes en estos eventos, que agradeciendo siempre al doctor también Benjamín Cepeda Ortega por la invitación a este webinar. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Macusé y doctora Sandra. Tenemos ya algunas preguntas. La doctora Sandra tiene ahorita un problema para conectarse, pero vamos a, a iniciar con el doctor Macuset. Tenemos ya varias preguntas. Dice, pareciera catastrófico el impacto de la salud de lo que en resumen llamamos contaminación intramuros y extramuros. Es interesante lo que se conoce y lo expuesto. Es una pregunta del doctor Felipe Ortiz Contreras. ¿Cómo podemos participar incluyendo las políticas de protección a la salud locales y federales que impacten de manera significativa y favorable sin que sea solamente discurso? Hola, muy buenas noches a todos. Pues bueno, yo creo que como lo mencioné hace un momento en la plática, se requiere un trabajo en equipo. Yo creo que al clínico, el que nos toca ver a los pacientes todos los días, es reportar datos. Y los datos en ocasiones están mal reportados. Y esto también hace que cuando un político llegue a decir, oye, realmente cuál es el impacto, cuántas personas están siendo afectadas por este problema, pues miramos las estadísticas, están mal hechas y no representan realmente un problema de salud pública. Y nadie me va a dejar mentir, todos tenemos pacientes que el cambio climático y la contaminación exacerba sus enfermedades respiratorias. Eso es innegable. Entonces, ¿qué hacer? Reportar datos, participar en todos los protocolos de investigación, si trabajamos en alguna institución. Digo, hay muchas formas, pero yo creo que esa debe ser la clave. Y bueno, la política no es para todos. De todos modos, siempre conocemos a un colega que de repente tenga alguna posición política y pues yo creo que también es trabajo en equipo y sustentar precisamente esos datos. Muy bien. Tenemos un Ale, comentario, ¿puedo hacer un comentario por rapidísimo? supuesto, Gracias, claro. Carlos. Excelente presentación y hay muchas felicitaciones. Y llegaron arriba de Gracias, los Álvaro. 170 asistentes. Los felicito. Y justo con este tipo de temas, nosotros ya en Compedia empezamos a hacer un cambio y Monterrey fue nuestra primera opción e hicimos un congreso que quisimos cambiar dos cosas. Dimos evidentemente ya cosas que se reciclaron, que iban a ser contaminantes, que son las bushas, que se las entregamos a los miembros de Compedia. Y la otra es que hicimos una Las bolsas, pues que reforestación, lo que vas a la hacer que verdad es son que ahí bushas. sí faltó gente que fuera de Compedia, pero sí hubo mucha gente de la comunidad. Reforestamos en la zona de Topo Chico, donde estaba el cerezo. Y creo que es responsabilidad ya de todos, y si podemos poner nuestro granito de arena, nosotros lo que quisimos fue eliminar un poco o disminuir un poco, porque no podíamos eliminarlo, nuestra huella de carbono que dejamos en Monterrey, y sabiendo las necesidades hídricas que hay, se realizó una reforestación urbana. Entonces creo que sí se pueden hacer detalles importantes que cambien en la comunidad y que impacten en la comunidad donde estamos. Por supuesto, y también, y agregando más a esto, como todos vivimos en este planeta, pues es también nuestra tarea desde nuestra propia casa, los que tenemos hijos, instruir todas las cuestiones de cuidado del medio ambiente, porque todo eso es una reacción en cadena. Vemos pacientes pediátricos, claro que también dentro de la consulta es Y se aventarnos fijan. el papel, por supuesto, también de la educación social, que el médico funciona precisamente como eso, es el engranaje en muchos aspectos de la vida del paciente, y el medio ambiente, pues no podemos dejarlo al lado pues, de toda la cuestión integral pues, en el mundo que vivimos. Correcto. Gracias. Más de las preguntas quiero resaltar pues que tenemos presencia no solamente de colegas mexicanos, sino de toda Latinoamérica. La doctora María Emilia Castro de El Salvador, tenemos también de Ecuador, de Argentina, y bueno, pues muchas felicitaciones al doctor Carlos Macusé y a la doctora Sandra González. Hay dos preguntas similares del doctor Freddy Roque y del doctor Jorge Luis Segovia, que nos preguntan qué características o qué tipo de filtro de ambiente debemos recomendar a los pacientes, si es posible, marca y precio. Muy bien, pues realmente en cuestiones de marcas hay varias, hay bastantes. Digo, al final de cuentas no podremos centrarnos específicamente en una marca. Lo que se recomienda es que sean filtros de alta eficiencia.
que los podemos identificar como EPA con H, High Efficiency Purification System or Air, una cosa así, EPA, HEPA, que son los purificadores de alta eficiencia. Entonces, cualquier producto, independientemente del precio y de la marca, con que tenga esa característica. Y claro, nos tenemos que, digo, yo siempre recuerdo ya en tiempos pues ya cuando yo era más joven, pues que teníamos aire lavado en nuestra casa. Entonces, el aire lavado había que darle igual su mantenimiento, igual como lo hacemos con el mini split. Igual, los filtros de alta eficiencia tienen también que darle su mantenimiento, si no, no nos van a funcionar de mucho. Entonces, con que tengan esa insignia, EPA. Muy bien. Nos preguntan qué antihistamínico recomiendan para tratar rinitis alérgica exacerbada por la contaminación. Bueno, pues es que sí es un tema interesante porque si hablamos desde la fisiopatología específica del proceso inflamatorio, pues no hay, o sea, no es la vía principal inflamatoria la liberación de histamina. Claro que hay muchos otros mediadores inflamatorios, entonces en ocasiones en algunos pacientes el antihistamínico sale un poquito de la actuación clínica o de la mejora clínica si utilizamos como la única estrategia. Por supuesto que el paciente que aparte está sensibilizado, que aparte tiene su rinitis alérgica, coadyuva. Pero como tal, y siempre lo hemos visto en muchos estudios de eficacia y seguridad de los medicamentos de primera línea, como los antihistamínicos, pues no hay uno mejor que otro. Al final de cuentas es mucho también la propia tolerabilidad y eficacia en cada paciente, pero yo creo que ahí hay que encontrar el punto en donde podamos equilibrar la inmunomodulación que le ofrecemos a nuestros pacientes a través de la inmunoterapia, el tratamiento sintomático y las medidas de prevención. Yo creo que la irrigación nasal es una estrategia que ya lo debemos de tomar como un hábito. Quiero agregar nada más una cosa. Justo el año pasado se llevó a cabo estudios con fexofenadina 180 miligramos justo en pacientes que vivían en ciudades muy contaminadas y sí se vio mejoría en la sintomatología por el medio irritante y por la contaminación. Y de hecho es la única sal que ha reportado hasta el día de hoy mejoría clínica en cuanto a la mejoría a 180 miligramos. Entonces sí hay ya un estudio de mejoría en pacientes que se expusieron a ambientes muy contaminados y con mejoría en cuanto a los síntomas. Pero sí, efectivamente, depende mucho el ambiente donde esté cada paciente. Sí, este estudio de fexofenadina fue muy interesante porque lo hicieron en un medio controlado, donde ellos regulaban la cantidad de exposición a materia particulada y otros contaminantes. Y sí midieron citocinas y vieron que había un efecto benéfico. Nos preguntan también, dice, entonces, cada año con la variabilidad del clima, ¿los virus serán más resistentes a las vacunas y o medicamentos? Bueno, pues digo, a reserva de lo que opinan aquí mis colegas, digo, y el tema infeccioso y la variabilidad, mutación de virus, pues sí es un tema un poquito independiente a esto. Por supuesto que el alérgico es más susceptible a infecciones virales, pero en cuestiones de vacunas y cuestiones de eso, pues digo, al final de cuentas otros procesos inmunológicos que pues sí hay que estarlos actualizando anualmente, específicamente con la de influenza, digo, todas esas estrategias de vacunación, pero sí como tal una situación de contaminación. Al menos en lo que yo he revisado no he visto algún tema específico relacionado con la variabilidad del virus. Yo creo que es la suma de factores, ¿no? Si de por sí sabemos que son exacerbantes de cuadros alérgicos, pues evidentemente se va a sumar un ambiente contaminado con más irritantes, pues la gravedad de la inflamación va a ser mayor, pero no es que aumente la virulencia, ¿no? Claro. Correcto. Otra pregunta dice, zonas del país como Tampico con clima húmedo, caliente, que además tienen una refinería y una zona industrial que genera mucha contaminación y la alergia al polvo de casa. ¿Qué tanto daño epitelial se puede tener para que se vuelva una lesión irreversible al uso de beta 2? Bueno, pues específicamente poder proyectar hasta qué punto se hace un daño y sobre eso tener también esa injerencia de los medicamentos, pues digo, sí es un poquito difícil de estimar. Sin embargo, consideremos que hay pacientes que con poca exposición tienen mucha sintomatología y tienen mucho daño. Hay otros que a lo mejor se exponen de forma más constante en ciudades con muchos más índices de contaminación y pues la sobrellevan con los síntomas. Digo, claro que todo esto es también a seguimiento para ver daño epitelial. Habrá que conducir, por supuesto, estudios un poquito más extensos en donde pues, se tengan que valorar hasta biopsias del epitelio respiratorio. Pero de forma general, como todo lo hemos dicho, es una suma de factores. Entonces, y mucho tiene que ver la propia susceptibilidad personal y genética de cada persona, ¿no?
Claro. E individualizar tratamientos. Cada paciente Claro. va a responder diferente y no va a ser lo mismo la respuesta entre ellos. Entonces yo creo que aquí está la magia de la medicina, que no existen recetas de cocina, ¿no? Y que cada paciente se tiene que tratar dependiendo de las condiciones que tenga. Y eso lo tiene que saber el paciente. O Sí. sea, eso también es obligación nuestra decirle, porque en ocasiones, digo, nadie me dejará mentir, llegan al paciente y pensando que con un medicamento, con una vacuna, solucionamos todos los problemas. Y es un proceso. Siempre se los explico así. Es todo un proceso y un acompañamiento que hacemos nosotros hacia O con te él. dicen, se tomó lo del hermano y no mejoró, pues porque no era para él, ¿no? Es correcto. Claro. Pues muy bien, agradecemos mucho la participación. De nuevo, una disculpa de parte de la doctora Sandra, ya no fue posible que tuviera acceso a la comunicación, pero como les digo, podemos compensarles los 4 minutos que nos faltaron de la plática de ella para que la puedan ver completa a partir de mañana en la plataforma de Compedia. Nos dicen que los filtros CEPA Wins, marca Wins, en Costco tienen un costo de 3,499. Entonces, bueno, como una opción por si alguien quiere recomendarlo a sus pacientes. Pues si no quedan más preguntas, no me queda más que agradecerles al doctor Carlos Macusella, a la doctora Sandra González y particularmente al doctor Benjamín Cepeda su participación en este webinar, el primero del año. Esperemos que sean igual de exitosos los siguientes y tenemos algunos avisos y recomendaciones. Benjamín. Perfecto, entonces gracias Ale, gracias Macu, Sandra. La verdad es que tuvo mucha audiencia y muchas felicitaciones por la gran... Había un comentario que decía que un tema difícil de mantener al auditorio atento y todo el mundo estaba muy atento. Y efectivamente, creo que es algo, no es que esté de moda, es que está actual y que tenemos que aparte tener muy buena conocimiento porque somos, como bien lo decía Carlos, la fuente de educar a los pacientes y todo el mundo recurre a nosotros para preguntar esto y creo que específicamente como alergólogos tenemos mucho que ver con esto del cambio climático y el cambio que está habiendo evidentemente con la contaminación. Gracias nuevamente y les recuerdo entonces los anuncios parroquiales. Tercer curso de inmunomodulación, terapia biológica, inmunología y alergia. Del 20 al 21 de marzo de 2025, Hotel Bel Air en Ciudad de México. Ahí está el QR para la inscripción. Recuerden el 7º Congreso Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias, MEXHID, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Hotel Marriott Puebla, en la ciudad de Puebla. También excelente evento académico. Ahí están los datos para el registro. Realmente es una muy buena actualización. Les recuerdo el 19 curso de actualización en enfermedades alérgicas y temas selectos de otorrinolaringología y dermatología pediátricas, avalado por Compedia, del 8 al 10 de abril de 2025. Esto se llevará a cabo en el Hotel Bel Air de Ciudad de México, cerca de World Trade Center. Y recuerden el Congreso Latinoamericano de Alergias e Inmunología del 23 al 25 de abril en Costa Rica. También ahí tendremos una participación importante y nos encantaría poderlos ver, uniéndonos como grupo, como sociedad dentro y fuera de México. Y también ahí están los datos en el QR. Y por supuesto que esperen con ansias, Puerto Vallarta nos espera con ansias del 8 al 12 de julio para quien quieran ir desde el curso precongreso y del 9 al 12 el congreso como tal. Nuestro 32º Congreso Nacional e Internacional de Alergia, Asma, Inmunología Clínica Pediatra, Compedia 2025. Será un placer poderlos ver y estrechar estos nuevos conocimientos que día a día se generan en nuestra subespecialidad. Ale, Carlos, Sandy, muchas gracias en serio por abrir con broche de oro y dar una gran apertura a estos webinars. Y gracias a todos los que se conectaron. Seguimos aquí como una gran familia y que sea una gran noche para todos y un gran año para todos. Un abrazo. Les recuerdo que, bueno, justo va a aparecer aquí la liga para que contesten las preguntas y les hagan llegar su constancia. También tienen ya la liga en la sección del webinar chat. Ahí la pueden contestar directamente o escanear el código QR. Perfecto.
Gracias, un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.